Isabel Pantoja lo tuvo absolutamente todo. Pasó de ser la venerada viuda de España y la reina intocable de los escenarios a protagonizar la caída más dura y humillante en la historia del espectáculo al terminar encerrada tras las rejas. ¿Cómo es posible que una estrella de su magnitud cambiara los aplausos y las suites de lujo por una gélida celda compartida con delincuentes comunes? Detrás de su calculada imagen de mujer doliente, tras el trágico viaje sin retorno de su esposo torero, se gestó una ambición enfermiza que la empujó a vincularse sentimentalmente con el todopoderoso alcalde de Marbella, sumergiéndose en una espiral de blanqueo de capitales oscuros que llegaban a casa en bolsas de basura, hasta que la furibunda venganza televisiva de la esposa engañada destrozó su imperio. Pero el escarnio judicial y la ruina financiera no fueron su peor condena. ¿Qué escalofriante secreto guardó bajo llave en las entrañas de la finca Cantora durante décadas para que su propio hijo, al descubrir la mentira sobre la herencia, la aniquilara públicamente sin piedad? Quédate hasta el último segundo de este video, porque hoy vamos a arrancar el velo de la impunidad para revelarte, detalle a detalle, la red de traiciones familiares, avaricia desmedida y oscuros pactos de alcoba que la diva creyó haber enterrado para siempre. Pero regresemos un poco antes de ese desmayo. Vamos a la noche que lo cambió todo. La noche en que la policía llamó a las puertas de su mansión en Marbella, esa casa a la que irónicamente llamó Mi Gitana, era la Operación Malaya en su máximo apogeo. Imaginen el silencio de la urbanización de lujo roto por las sirenas azules. No eran fans pidiendo autógrafos, eran agentes de la autoridad con una orden de registro. Cuentan los testigos, esos que siempre ven todo desde detrás de las cortinas, que el aire se podía cortar con un cuchillo. La mujer que había sido recibida en los palacios y agasajada por la alta sociedad, de repente se vio obligada a abrir sus cajones, sus armarios y sus secretos a desconocidos uniformados. Esa noche, Isabel no durmió en sábanas de hilo egipcio. Esa noche, el miedo se instaló en sus ojos. Se dice que, durante el registro, ella mantenía una postura altiva, esa máscara de frialdad que perfeccionó tras la tragedia de Pozoblanco, pero por dentro, su mundo de naipes se estaba derrumbando. ¿Qué pasaba por su mente mientras veía cómo se llevaban documentos y ordenadores? Quizás recordaba las advertencias que ignoró. Quizás pensaba en su madre, doña Ana, la matriarca que construyó el imperio, y que ahora veía cómo los cimientos temblaban. La detención de Isabel Pantoja no fue solo un acto judicial. Fue el símbolo del fin de una era en España, la era de la impunidad, la era en la que ser famoso y tener amigos poderosos te hacía intocable. Aquella noche, España aprendió que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Ni siquiera la mujer que cantaba Marinero de Luces, con lágrimas de cristal en los ojos. Sin embargo, para comprender la magnitud de esta caída, es obligatorio viajar al principio. Y el principio no está en los escenarios de luces brillantes, sino en el polvo y la necesidad. Tenemos que irnos a la Sevilla de la posguerra, al barrio de El Tardón. Allí, en una casa humilde, nació María Isabel Pantoja Martín. Olviden el glamour de las batas de cola de miles de euros. Aquí hablamos de calles sin asfaltar, de vecinos que compartían lo poco que tenían y de una familia que vivía al día. El padre, Juan Pantoja, conocido como Chiquetete Padre, era un cantaor de talento, pero la vida no le había sonreído con la fortuna. Era un hombre bohemio, dicen que con una tristeza honda en la mirada, alguien que conocía bien lo difícil que era llevar el pan a la mesa solo con el arte. Pero la verdadera arquitecta de este destino, la figura que debemos analizar con lupa, es la madre, doña Ana Martín, una mujer de carácter férreo, una superviviente nata. Dicen los que la conocieron en aquellos años que Ana tenía una mirada que escaneaba el futuro. Ella vio en su hija pequeña no solo talento, sino una salida, una vía de escape de la estrechez económica. Isabel no tuvo una infancia normal. Mientras otras niñas jugaban a las muñecas en la calle, Isabel ensayaba. Mientras otras soñaban con novios, Isabel aprendía a mover el abanico y a clavar la mirada en el público imaginario. La disciplina en esa casa no era una opción, era la ley. Doña Ana sabía que el talento sin disciplina no servía de nada y moldeó a su hija con la precisión de un orfebre, pero también con la dureza de un general.
Hay un detalle en la biografía de Isabel que a menudo se pasa por alto, pero que es crucial para entender su psicología. Su padre, Juan, enfermó gravemente cuando ella aún era muy joven, una dolencia hepática severa que le impedía trabajar con normalidad. Imaginen a una niña viendo cómo su padre, el hombre fuerte de la casa, se marchitaba poco a poco. La incertidumbre económica se convirtió en un monstruo que vivía bajo su cama. ¿Habría dinero para comer la semana que viene? ¿Podrían pagar las medicinas? Ese miedo infantil, ese terror a la escasez, se grabó a fuego en el ADN de Isabel. Los psicólogos dirían que ahí nació su necesidad patológica de acumular. No se trataba de avaricia por el simple placer de tener, sino de un mecanismo de defensa. Si tienes mucho, si tienes fincas, joyas y dinero en efectivo, el monstruo de la pobreza no puede alcanzarte. Isabel creció viendo cómo el talento de su padre no fue suficiente para salvarlo de un final triste y prematuro, y se juró a sí misma, quizás en silencio frente al espejo, que a ella no le pasaría lo mismo, que ella sería tan grande, tan inmensa, que nada ni nadie podría volver a hacerle sentir esa vulnerabilidad. Esa promesa infantil fue el motor que la llevó a la cima, pero también fue la gasolina que, décadas más tarde, incendiaría su vida en el caso Malaya. El camino a la fama no fue un lecho de rosas, aunque la leyenda quiera pintarlo así. Antes de ser la Pantoja, fue Maribel, la niña que bailaba en el cuadro flamenco de su primo Chiquetete. Los tablaos de la época no eran lugares para señoritas remilgadas. Eran sitios duros, llenos de humo, donde el público a veces no prestaba atención y donde había que ganarse el respeto a golpe de tacón y garganta. Isabel tuvo que madurar a la fuerza. Con apenas 14 o 15 años, ya cargaba sobre sus hombros la responsabilidad económica de toda su familia. Imaginen esa presión. No cantaba para divertirse, cantaba para que en su casa se comiera caliente. Cada aplauso era una moneda, cada ovación un ladrillo más en el muro que construía para proteger a los suyos. Y siempre, a su lado, en la sombra pero omnipresente, estaba doña Ana. Vigilando, cuidando que nadie se acercara demasiado a su joya, protegiendo su virtud y su imagen con un celo casi religioso. Porque Ana sabía que, en la España de aquellos años, la reputación de una mujer era su activo más valioso. Isabel no podía ser una más. Tenía que ser inalcanzable, pura, casi mística. Y así se fue forjando el personaje, capa a capa, ocultando a la verdadera Maribel bajo toneladas de maquillaje y copla. La llegada a Madrid fue el gran salto. La capital, con sus luces de neón y sus promesas de grandeza, podía devorar a cualquiera que no estuviera preparado. Isabel llegó con su maleta llena de sueños y vestidos remendados, pero con una determinación de acero. Los comienzos en el Corral de la Morería fueron su universidad. Allí, entre turistas y grandes personalidades, Isabel aprendió a seducir a la audiencia sin tocarla. Aprendió el poder de una mirada, el valor del silencio dramático antes de empezar a cantar. Pero no todo fueron triunfos inmediatos. Hubo rechazos. Hubo empresarios que le decían que no tenía el cuerpo adecuado, que era demasiado delgada, o que su voz no tenía la potencia de las grandes de antaño. Cada no era una herida, pero también un motivo más para demostrarles que se equivocaban. En esos años de juventud, Isabel desarrolló una coraza. Aprendió a no fiarse de nadie fuera de su círculo de sangre. La familia es lo único que importa, le repetía su madre. Y esa desconfianza hacia el exterior, ese hermetismo, se convertiría en su marca de la casa, un círculo cerrado, impenetrable, donde solo entraban los elegidos, y de donde muchos saldrían años después contando horrores. Fue en medio de ese ascenso vertiginoso cuando el destino, caprichoso como siempre, decidió cruzar su camino con el de la figura más importante de la tauromaquia del momento. Francisco Rivera. Paquirri. El encuentro de dos titanes. Él era el valor personificado, el hombre que miraba a la bestia a los ojos. Ella era la voz de España, la mujer que cantaba las penas y las alegrías del pueblo. Su romance no fue solo una historia de amor, fue un evento sociológico. Las revistas enloquecieron. ¿Era amor real? Muchos se lo preguntaban entonces y se lo siguen preguntando hoy.
Hay quienes dicen, las malas lenguas de los salones de té, que fue una unión de conveniencia, una alianza de dos imperios para multiplicar su poder mediático. Pero quienes los vieron juntos en la intimidad, lejos de los focos, aseguran que había una chispa, una conexión genuina. Paquirri, un hombre de campo, sencillo en sus gustos pero complejo en sus emociones, encontró en Isabel a una mujer que entendía el peso de la fama. Y Isabel encontró en él, por primera vez, a un hombre que no la necesitaba para vivir, un hombre que podía protegerla de verdad. La boda fue el evento de la década. Sevilla se paralizó. Isabel, vestida de blanco, con una cola interminable, parecía una reina ascendiendo al trono. En ese momento, parecía que la vida le había devuelto con creces todo lo que le quitó en su infancia. Tenía el amor, tenía el dinero, tenía la adoración del público. ¿Qué podía salir mal? Pero la tragedia siempre acecha a los que tocan el cielo con las manos. Llegamos ahora a un nombre que estremece solo con pronunciarlo. Pozo Blanco. Aquella tarde de septiembre de 1984. El cartel era prometedor, pero el aire estaba cargado de presagios. Paquirri no quería ir a esa corrida. Se dice que tenía un mal presentimiento, que había comentado con su cuadrilla que estaba cansado, que quería retirarse pronto para disfrutar de su hijo recién nacido, Kiko, y de su esposa. Lo que sucedió en esa plaza es historia negra de España. El toro, de nombre Avispado, le arrebató la vida en una embestida brutal. Pero lo que nos interesa aquí no es la parte médica, sino el impacto devastador en Isabel. Ella estaba en casa, esperando la llamada habitual después de la corrida para saber que todo había ido bien. Pero el teléfono sonó con una noticia que nadie quiere escuchar. Isabel, tienes que venir. Paco ha tenido un percance. Un eufemismo piadoso para ocultar la catástrofe. El viaje de Isabel hacia el hospital fue un descenso a los infiernos, y cuando llegó, cuando se confirmó que su marido, su protector, había partido de este mundo, la luz de Isabel Pantoja se apagó también esa noche, o al menos se apagó la joven ilusionada que creía en los finales felices. Nació entonces la viuda de España. Y aquí entramos en un terreno pantanoso y fascinante. ¿Cuánto hubo de dolor real y cuánto de puesta en escena? No me malinterpreten, el dolor era inmenso, desgarrador. Pero Isabel, guiada siempre por su entorno, supo convertir ese luto en una imagen icónica. El encierro en Cantora. Meses y meses sin salir, vestida de negro riguroso, con gafas oscuras, convertida en una especie de virgen dolorosa inaccesible para los mortales. La finca Cantora dejó de ser un hogar feliz para convertirse en un mausoleo. La habitación de Paquirri se cerró con llave, conservada tal cual él la dejó, como un santuario intocable. Isabel se alimentaba de recuerdos y de la adoración de un país que lloraba con ella. Pero atención a este dato. En medio de ese dolor, la maquinaria económica no se detuvo. Al contrario. La expectación por su regreso a los escenarios crecía día a día. ¿Cuándo volvería a cantar? ¿Qué diría? El lanzamiento del disco Marinero de Luces, compuesto por el maestro José Luis Perales, fue una operación de marketing perfecta, aunque nacida de una tragedia real. El día que reapareció en el Teatro Lope de Vega de Madrid, con la presencia de la reina Sofía, Isabel no solo cantó, Isabel ofició una misa pagana de dolor y resurrección, y España entera cayó rendida a sus pies. En ese momento, ella era intocable, era sagrada, y ese sentimiento de ser sagrada, de estar por encima del bien y del mal, fue la semilla que, años más tarde, la llevaría a creer que podía hacer lo que quisiera en Marbella sin consecuencias. El luto, a veces, es un escudo magnífico. Detrás de unas gafas oscuras y un velo negro, nadie puede ver realmente qué está pasando por tu mente. Tras la partida de su esposo, Isabel Pantoja se convirtió en un monumento nacional al dolor. Pero el dolor, por muy profundo que sea, no paga las facturas eternamente, ni espanta la soledad de las inmensas madrugadas en la finca Cantora. Es en este punto, a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando la historia de nuestra protagonista da un giro que dejaría boquiabierto al mejor guionista de cine negro.
porque cuando eres la mujer más famosa y vulnerable de un país, los depredadores siempre huelen la sangre. Y en la selva mediática de aquella época no había leona más temida y poderosa que la locutora estrella de la radio española. Imaginen una voz ronca, profunda, capaz de hundir la reputación de un político o de encumbrar a un artista con un solo comentario al micrófono. Esa era la mujer que entró en la vida de la viuda de España como un huracán. Se presentó primero como una protectora, un faro en medio de la oscuridad. La locutora tenía el poder, los contactos y, sobre todo, una devoción absoluta por la cantante. Los regalos empezaron a fluir, y no hablamos de simples ramos de flores. Hablamos de abrigos de pieles fabulosos, joyas de incalculable valor y un escudo protector frente a cualquier crítica en la prensa. En los salones elegantes de Madrid se susurraba sobre esta amistad íntima. Los periodistas de la época sabían que hablar mal de la tonadillera significaba enfrentarse a la ira destructiva de la reina de las ondas. Pero el poder absoluto siempre tiene un precio altísimo. Lo que empezó como un manto de protección se fue transformando, lentamente, en una jaula de oro macizo. Cuentan los que vivieron de cerca aquella época que el ambiente se volvió asfixiante. La locutora no solo quería proteger a Isabel, parecía querer poseerla, controlando quién se acercaba a ella, qué entrevistas daba y con quién pasaba su tiempo libre. La tonadillera, que había crecido bajo el yugo estricto de su madre, se encontró de repente atrapada en una nueva dinámica de sumisión y control. Aprendió una lección peligrosísima en esos años. Descubrió que el dinero y las influencias podían comprar el silencio de un país entero. Se acostumbró a que sus caprichos fueran órdenes y a que las reglas que aplicaban al resto de los mortales, a ella no la rozaran. Esa burbuja de cristal blindado estalló de la manera más enigmática posible. La relación entre las dos mujeres se enfrió de golpe, envuelta en un manto de secretismo que aún hoy sigue dando escalofríos. Hubo discusiones a puerta cerrada, ausencias inexplicables y un distanciamiento total. Y entonces llegó el final trágico de la poderosa locutora. Su luz se apagó tras una larga batalla contra una cruel enfermedad, dejando tras de sí una fortuna inmensa y una red de secretos inconfesables. Fue entonces cuando saltó uno de los misterios más grandes de la crónica social de este país, el enigma de la caja fuerte. Se cuenta que, horas antes del adiós definitivo de la reina de la radio, alguien vació el contenido de su caja de seguridad en su mansión de La Moraleja. Desaparecieron millones en efectivo y documentos comprometedores. Hubo dedos acusadores que señalaron al entorno más cercano de la tonadillera, acusaciones veladas en platós de televisión y miradas esquivas. Nunca se pudo probar nada en un juzgado, pero la sombra de la duda y la avaricia empezó a oscurecer la imagen virginal de la viuda. El vacío dejado por aquella presencia dominante fue ocupado rápidamente por una luz completamente distinta. Tras la oscuridad opresiva, llegó la alegría desbordante del sur de la mano de otra cantante, una mujer vital, famosa por sus sevillanas y su risa contagiosa. Esta nueva amistad íntima parecía un soplo de aire fresco. España entera suspiró aliviada al ver a Isabel sonreír de nuevo, libre de las cadenas invisibles de su antigua protectora. Juntas formaron un dúo inseparable. Compartían escenarios, viajes, confidencias y hasta criaban juntas a sus familias en un ambiente de aparente armonía campera. Sin embargo, la prensa del corazón de mediados de los 90 tenía hambre de escándalo. Un verano, unas fotografías sacudieron los cimientos de la sociedad conservadora del momento. Las imágenes mostraban a las dos artistas en una playa apartada, disfrutando de las olas, jugando en la arena, compartiendo momentos de enorme complicidad en traje de baño. Hoy en día, esas fotos no levantarían ni una ceja, pero en aquella época desataron un vendaval de rumores sobre la verdadera naturaleza de su vínculo especial. La presión mediática fue brutal. Una vez más, la tonadillera se sentía acorralada, juzgada, perseguida por los focos que ella misma alimentaba cuando le convenía. Y, con la misma brusquedad con la que empezó, esta luminosa amistad se cortó de raíz. De un día para otro dejaron de hablarse. Ninguna de las dos dio jamás una explicación pública. El silencio se impuso de nuevo, frío y cortante,
dejando una estela de interrogantes y a una Isabel cada vez más desconfiada y aislada en su fortaleza andaluza. Es en este clima de inestabilidad emocional y ansias de reafirmación donde se gesta uno de los episodios más polémicos y reveladores de su carácter, la adopción de su hija al otro lado del charco. A mediados de los 90, la cantante sintió un deseo irrefrenable de volver a ser madre. Pero Isabel no era una ciudadana ordinaria dispuesta a hacer fila y esperar pacientemente su turno. Ella era la Pantoja. Viajó a Perú en medio de una expectación máxima. Lo que debía ser un trámite burocrático y familiar se convirtió en un circo mediático y político. En un país donde miles de familias anónimas aguardaban años interminables para acoger a un niño, la estrella española regresó en un tiempo récord con una niña en sus brazos. El milagro de la maternidad no tardó en verse salpicado por el lodo de la sospecha. Pronto surgieron voces, investigaciones periodísticas y denuncias que apuntaban a irregularidades flagrantes. Se habló de tratos de favor desde las más altas esferas del gobierno peruano del momento, de favores intercambiados, de maletines que agilizaron firmas y sellos. La indignación en ciertos sectores fue mayúscula. Se acusaba a la tonadillera de haber utilizado su fama y su chequera para saltarse las leyes internacionales, arrebatando oportunidades a quienes no tenían apellidos ilustres. Cuando los reporteros le preguntaban por estas acusaciones, ella levantaba la barbilla, miraba con desdén tras sus gafas de sol y respondía con una soberbia gélida. Había interiorizado una mentira muy peligrosa. Creía que el éxito le otorgaba un estatus diplomático permanente frente a la moral y la ley. Analicemos esto con detenimiento, porque es la clave psicológica de su futura ruina. Al salir impune del misterio de la caja fuerte, al silenciar a los medios durante sus amistades más polémicas y al conseguir a su hija esquivando supuestamente los cauces regulares, Isabel se construyó una armadura de soberbia. Empezó a creer su propio mito. Ya no era la niña pobre de El Tardón temblando ante la enfermedad de su padre. Ahora era una reina intocable que coleccionaba casas, fincas, discos de platino y devoción popular. Creía tener a España entera comiendo de la palma de su mano. Con esta mentalidad de absoluta invulnerabilidad, cargada de un pasado de claroscuros, de deudas emocionales y de una ambición desmedida por asegurar el futuro económico de su clan a cualquier precio, Isabel hizo las maletas. Buscaba un lugar donde el lujo fuera la norma, donde el dinero fluyera sin preguntas incómodas y donde el sol brillara sobre fiestas interminables. No lo sabía entonces, pero al dirigir sus pasos hacia el sur, hacia la meca del exceso en la Costa del Sol, estaba caminando directamente hacia la trampa más grande y humillante de su vida. El escenario estaba listo. Los actores ocupaban sus lugares y el telón estaba a punto de levantarse para presentar al hombre que, con una sonrisa torcida y promesas de grandeza, la arrastraría al fondo del abismo. Marbella. A finales de los años 90 y principios de la década de los 2000, pronunciar ese nombre no era hablar de una simple ciudad costera. Era invocar un principado independiente, un oasis de exceso donde las leyes del resto de España parecían no tener jurisdicción. Imaginen un lugar donde los yates eran del tamaño de edificios, donde el champán corría como el agua y donde los maletines cambiaban de manos con la misma naturalidad con la que uno compra el pan. Era la era dorada del ladrillo, del pelotazo urbanístico, gobernada con mano de hierro y maneras de emperador por Jesús Gil. En esa Marbella de grúas omnipresentes y fiestas hasta el amanecer, el dinero en efectivo fluía a raudales, libre de impuestos, libre de preguntas y, sobre todo, libre de moralidad. Era el escenario perfecto, el caldo de cultivo ideal para que una estrella acostumbrada a que nadie le tosiera encontrara su paraíso terrenal. Isabel aterrizó en este feudo de ostentación buscando, quizás, el reconocimiento absoluto que la alta sociedad madrileña a veces le negaba por sus raíces humildes. En Marbella no importaba de dónde vinieras, solo importaba cuánto podías demostrar que tenías. Y ella llegó dispuesta a tenerlo todo. Fue recibida con honores de jefa de Estado. Le pusieron alfombras rojas, le regalaron los oídos y, lo más importante, le abrieron las puertas del poder municipal. Para una mujer cuya psicología estaba marcada por el terror infantil a la pobreza,
Ver una ciudad donde el dinero brotaba literalmente del suelo fue como un espejismo hipnótico. Se sintió en casa, se sintió protegida, pero, como en los mejores relatos de suspenso, el refugio se convirtió en la telaraña más letal que jamás pisaría, y en el centro de esa telaraña la esperaba un hombre improbable. Si a los guionistas de la época les hubieran pedido que diseñaran al galán que conquistaría el corazón de la viuda más famosa de España, jamás habrían dibujado a Julián Muñoz. Físicamente, era la antítesis de sus amores pasados. No tenía el porte heroico del torero que partió de este mundo en Pozo Blanco, ni la elegancia de los galanes de cine. Julián era un hombre de aspecto campechano, famoso por llevar los pantalones excesivamente subidos y por tener un verbo áspero, forjado en la política local más agresiva. Había ascendido a la alcaldía tras la inhabilitación de su jefe, y de repente, este ex camarero se vio manejando los hilos de un ayuntamiento que movía miles de millones. El poder absoluto embriagaba a Julián, y fue precisamente ese poder lo que deslumbró a la tonadillera. No se confundan, esta no fue una historia de amor de novela romántica. Fue una colisión de dos ambiciones desmedidas. Él, un hombre casado, que buscaba el prestigio social y el glamour que solo una diva de su talla podía darle. El trofeo definitivo para demostrar que era el rey de Marbella. Ella, una mujer que vio en él a un conseguidor infinito, un hombre que no le regalaba flores, sino recalificaciones de terrenos, permisos municipales y un nivel de vida faraónico pagado, supuestamente, con el sudor de los contribuyentes. Iniciaron así una relación cercana, un romance clandestino que escandalizó a la sociedad. La viuda intocable se convertía en la favorita de un hombre casado. El choque de trenes fue monumental. Julián la trataba como a una deidad, paseándola en coches oficiales y abriéndole las arcas de la ciudad, mientras ella, cegada por la codicia y la falsa sensación de seguridad, dejaba que su nombre y sus cuentas bancarias se mezclaran con las finanzas más oscuras de la Costa del Sol. Pero todo castillo de mentiras tiene un punto débil, y en esta historia la fisura se abrió por el lugar más doloroso, el orgullo de una esposa engañada. Maite Saldívar no era una mujer dispuesta a quedarse en casa llorando mientras la cantante más famosa del país paseaba del brazo de su marido por las portadas de las revistas. Maite era temperamental. Conocía todos los secretos del imperio marbellí y, cuando descubrió la traición, su dolor se transformó en una furia fría y calculadora. Si él le había arrebatado su familia, ella le arrebataría su libertad. La venganza de Maite fue televisada. Se sentó en los platós de máxima audiencia de este país, con la mirada clavada en la cámara, y empezó a hablar. Y lo que dijo no fueron simples lamentos de desamor. Fueron confesiones que hicieron temblar a los cimientos del Estado. Fue ella quien pronunció por primera vez una frase que ya es historia negra de España. Habló de su vida cotidiana en casa con Julián y soltó la bomba. Describió con total frialdad cómo su marido llegaba al domicilio familiar con bolsas de basura llenas de dinero en efectivo, billetes que se contaban por fajos, que se escondían en armarios, dinero de procedencia inconfesable. Aquellas declaraciones, hechas desde las entrañas del despecho, no cayeron en saco roto. Fueron la chispa exacta que la policía, que ya llevaba meses sospechando de los desmanes en Marbella, necesitaba para solicitar a los jueces intervenir los teléfonos y empezar a seguir el rastro del dinero. Maite, sin saberlo o sabiéndolo muy bien, acababa de firmar la sentencia judicial de su marido y de la mismísima Isabel Pantoja. Mientras los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal empezaban a dibujar el organigrama de la corrupción, trazando flechas entre el ayuntamiento y las cuentas de la cantante, los protagonistas vivían en un estado de delirio absoluto. La soberbia precede a la caída, dicen los textos antiguos, y nunca una frase fue tan cierta. Isabel y Julián, en lugar de mantener un perfil bajo, decidieron desafiar al mundo. Se sentían por encima del bien y del mal. El momento cumbre de esta desconexión con la realidad se vivió durante la romería del Rocío. Allí estaban ellos, rodeados de fotógrafos y periodistas que les hacían preguntas incómodas sobre el origen de su fortuna y los rumores de investigación. Fue entonces cuando Isabel, aferrada al brazo del alcalde, con una sonrisa helada que no llegaba a los ojos,
le susurró a su pareja una frase que fue captada por los micrófonos y que la perseguirá hasta el fin de sus días. Dientes, dientes, ¿qué es lo que les jode? Sonríe, que rabien. Esa fue su respuesta ante la sospecha nacional. Una burla abierta a la justicia y a la opinión pública. En esos meses de ceguera total, el blanqueo de capitales se realizaba a la luz del día. La cantante compraba apartamentos de lujo en el Hotel Guadalpín, abonando cantidades astronómicas en metálico, adquiría cabezas de ganado, caballos de pura raza, y se enfundaba en batas de cola de miles de euros para sus conciertos, que a menudo eran patrocinados directa o indirectamente por el entramado marbellí. Se creía la dueña de la baraja, jugando con cartas marcadas, ignorando por completo que los agentes de la ley ya tenían el teléfono pinchado, las cuentas rastreadas y las esposas preparadas. La caída libre había comenzado y el impacto contra el suelo iba a ser brutal. Mientras las revistas del corazón seguían publicando fotografías de la pareja paseando su opulencia por las calles empedradas y los puertos deportivos, en unos despachos grises y mal iluminados de la capital, un grupo de inspectores de policía llevaba meses tejiendo una red ineludible. Era la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, y no se dejaban deslumbrar por los focos ni por las batas de cola. Ellos miraban otra cosa, los números. Y los números de la tonadillera cantaban una melodía completamente distinta a la de sus discos. Imaginen a estos agentes, con auriculares puestos día y noche, escuchando conversaciones pinchadas, cruzando datos bancarios, rastreando cada billete de 500 euros que salía del Ayuntamiento de Marbella y terminaba mágicamente convertido en ladrillo y mármol a nombre de la artista. El emblema de esta codicia desatada fue la famosa mansión llamada Mi Gitana. Una propiedad de ensueño en la urbanización La Pera, adquirida mediante un entramado financiero tan complejo que parecía diseñado por un experto de Wall Street, no por una cantante de copla. ¿De dónde salía el dinero para pagar unas cuotas hipotecarias astronómicas? Según las investigaciones policiales, las cuentas de las sociedades de Isabel recibían inyecciones de efectivo constante, ingresos fraccionados para no levantar sospechas en los bancos. Pero el rastro estaba ahí, brillante como la purpurina. Aquellos meses previos al gran estallido de la Operación Malaya fueron de un suspense cinematográfico. La policía observaba la soberbia de la pareja, anotaba cada desplante a la prensa y preparaba pacientemente el golpe maestro que desmantelaría la red de blanqueo más grande que este país había presenciado en décadas. El castillo de naipes estaba a punto de desmoronarse por culpa de un ventarrón llamado justicia. Y entonces, el salto temporal nos lleva al escenario más humillante que la viuda de España jamás pisó. No era el Teatro Real ni el Madison Square Garden. Era la sala del juzgado en la Ciudad de la Justicia de Málaga. Aquella imagen, retransmitida a millones de hogares, se quedó grabada en las retinas de toda una generación. El banquillo de los acusados era un triángulo perfecto de pasiones rotas, traiciones y avaricia. Allí estaba sentada Isabel, con el rostro demacrado, el cabello recogido de forma austera, vistiendo trajes oscuros que buscaban proyectar seriedad y humildad. A escasos metros, el hombre por el que había apostado su reputación, el exalcalde Julián Muñoz, visiblemente envejecido, consumido por la presión, y completando la escena, la exesposa despechada, Maite Saldívar, la mujer que encendió la mecha con su confesión televisiva. 3 personas unidas por el rencor y por el dinero turbio, sentadas frente a un tribunal implacable. La estrategia de defensa de Isabel fue un guión digno de sus peores películas. Intentó jugar la carta de la mujer enamorada e ingenua. Ante las preguntas incisivas del fiscal y del juez, su respuesta era un bucle repetitivo. Ella no sabía nada de fincas, no entendía de números. Ella solo se dedicaba a cantar y firmaba los papeles que le ponían por delante porque confiaba ciegamente en su pareja. Intentó convencer a la sala de que una mujer que llevaba desde los 15 años manteniendo a toda su familia, que había negociado contratos millonarios con discográficas y televisiones, de repente, por arte de magia, se había vuelto completamente ignorante en materia económica. Pero el tribunal no compró esa inocencia prefabricada. Los magistrados la miraban con escepticismo. ¿Ustedes creen que alguien que ha construido un imperio de la nada, que ha peleado con uñas y dientes cada peseta,
firma la compra de una mansión o de unos apartamentos de lujo sin preguntar de dónde sale el dinero. La máscara de la ignorancia se le estaba resbalando a pasos agigantados. Si la presión de los fiscales era insoportable, el verdadero golpe de gracia, la puñalada definitiva, vino del lugar que menos esperaba. En el mundo del delito y la desesperación, el amor es un lujo que nadie puede permitirse, y el sálvese quien pueda es la única ley que impera. Cuando Julián Muñoz subió al estrado a declarar, Isabel contuvo la respiración. Ella lo había defendido públicamente, había dado la cara por él cuando toda España lo señalaba, había manchado su nombre inmaculado por defender aquella relación prohibida. Pero en el banquillo de los acusados, el exalcalde decidió salvar su propio pellejo y la lanzó a los leones sin piedad. Con una frialdad pasmosa, Julián detalló cómo el dinero fluía. Explicó que ella era perfectamente consciente del nivel de vida desorbitado que llevaban y de que esos fondos no provenían de la venta de discos. La traición en directo fue devastadora. Las cámaras buscaban el rostro de la cantante mientras escuchaba al hombre de su vida desmontar su coartada pieza por pieza. Sus ojos, antes desafiantes tras aquellas gafas de sol en El Rocío, ahora reflejaban pánico, incredulidad y una rabia sorda. El romance de Marbella quedó expuesto como lo que realmente era, una transacción de intereses donde el engaño fue el único lenguaje verdadero. Julián la responsabilizó de conocer los movimientos del capital, de disfrutar de los beneficios del blanqueo y de ser parte activa de la ocultación de ese patrimonio. En esa sala de vistas, la leyenda de la tonadillera intocable saltó por los aires en 1000 pedazos. El 16 de abril de 2013 amaneció con un cielo plomizo sobre Málaga, un presagio perfecto para lo que iba a suceder. España entera estaba pegada a los televisores. El magistrado tomó la palabra en una sala donde el silencio era tan espeso que cortaba la respiración. Comenzó la lectura del veredicto. Culpable. Esa palabra resonó como un trueno en el alma de Isabel. El tribunal la condenaba a 24 meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales. Pero la estocada final no fue solo la pena privativa de libertad, fue el golpe directo a su mayor obsesión, a ese miedo atroz a la pobreza que arrastraba desde niña. Le impusieron una multa de más de 1.100.000 euros. En ese instante no hubo desmayos escénicos ni lágrimas derramadas. Isabel se congeló. Su rostro se convirtió en una máscara de cera. Por primera vez en su vida, el apellido, los contactos, los aplausos y los millones no sirvieron de nada. La corona había rodado por el suelo y la justicia, ciega a los privilegios de la fama, le había puesto el mismo sello que a cualquier ciudadano común. La salida de los juzgados fue un caos absoluto, una turba de fotógrafos, ciudadanos anónimos gritando insultos, empujones, tirones de pelo. La mujer que antes era recibida con claveles, ahora tenía que ser escoltada por la policía para no ser linchada por la multitud. Había tocado fondo. Pero lo que ella no sabía aquella tarde, mientras se alejaba en el coche con la mirada perdida, era que el verdadero calvario, el silencio claustrofóbico y humillante, apenas estaba a punto de comenzar detrás de unos altos muros de hormigón. El sonido de una puerta de hierro macizo cerrándose a tus espaldas tiene un eco muy particular. Es un chasquido seco, definitivo, que te roba el aliento y te deja claro que tu vida ya no te pertenece. Imaginen por un instante la mañana del 21 de noviembre de 2014. El termómetro marcaba temperaturas frías, pero el verdadero hielo corría por las venas de Isabel Pantoja. Eran apenas las 8 de la mañana cuando un vehículo gris de cristales tintados atravesó el perímetro de la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla. Habían madrugado muchísimo en un intento desesperado por esquivar el escrutinio público, por evitar que España entera viera a su estrella más resplandeciente cruzando el umbral de los condenados. Pero fue inútil. Los destellos de las cámaras iluminaron la penumbra del amanecer, capturando para siempre el final de una huida hacia adelante que había durado demasiados años. Ese primer día es el que quiebra la voluntad de cualquier interno, pero para alguien que padecía un terror infantil a la escasez y que se había construido un escudo de diamantes y soberbia, el impacto psicológico fue catastrófico.
Cuentan las crónicas de aquellos días, alimentadas por filtraciones de los propios pasillos del penal, que el proceso de ingreso fue un descenso milimétrico a la cruda realidad. La mujer que exigía camerinos forrados de blanco y rosas frescas antes de cada concierto, tuvo que someterse al protocolo de cualquier persona privada de libertad. Imaginen la escena en la sala de admisiones. Tuvo que despojarse de sus anillos, de sus cadenas de oro, de sus relojes caros, entregar sus prendas de marca, su teléfono móvil y, lo más doloroso, su identidad. En ese instante, frente al funcionario de prisiones que tomaba sus huellas dactilares y le sacaba la fotografía de rigor, dejó de ser la viuda de España para convertirse simplemente en una interna más con un número de expediente. El maquillaje perfecto dio paso a un rostro pálido, surcado por el insomnio y el miedo a lo desconocido. El destino de la estrella fue el módulo de respeto. Una celda pequeña, de apenas unos pocos metros cuadrados, compartida con otra interna. Acostumbrada a los inmensos salones de cantora y a las suites presidenciales de los mejores hoteles de América y Europa, aquel espacio reducido debió parecerle una caja de cerillas asfixiante. La cama, un colchón de espuma sobre un somier metálico, estaba a años luz de las sábanas de seda que acariciaban su piel en Marbella. Pero el verdadero desafío no era el mobiliario, sino la convivencia. Isabel Pantoja tenía que respirar el mismo aire, utilizar las mismas duchas y sentarse en el mismo comedor que mujeres condenadas por estafas, robos y toda clase de delitos. Pronto, la dinámica dentro de los muros empezó a reflejar la vida que ella había llevado fuera. Surgió la figura de su compañera de celda, una reclusa que, según los intensos rumores que traspasaban las rejas, actuaba casi como una dama de compañía, una escudera que la protegía del resto de la población reclusa y le facilitaba las tareas más mundanas, como hacer la cama o limpiar el pequeño habitáculo. Y con estos rumores llegó la indignación. Las otras internas empezaron a rebelarse ante lo que consideraban un trato de favor escandaloso. Se filtró a la prensa que la celda de la tonadillera había sido pintada y acondicionada justo antes de su llegada. Se susurraba por las esquinas del patio que ella no comía el rancho habitual, sino que disfrutaba de menús especiales que cuidaban su delicado estómago, y que los funcionarios la trataban con una reverencia impropia de un centro penitenciario. Estas quejas provocaron motines silenciosos, cartas de protesta de las presas al director y una tensión constante en el módulo. Isabel, incluso privada de libertad, seguía siendo un huracán que alteraba todo lo que tocaba, generando devoción en unas y un profundo rechazo en otras. Pero la fortaleza mental de la cantante, esa coraza que había forjado a base de golpes desde su dura juventud en el barrio de El Tardón, empezó a agrietarse peligrosamente. La prisión no solo te roba el tiempo, te roba la salud. Los informes médicos que, inevitablemente, llegaron a las redacciones de los programas de televisión dibujaban un panorama desolador. La diva enflaquecía a un ritmo alarmante. Su piel adquirió un tono cetrino. Sus ojos perdieron ese brillo altivo y desafiante para llenarse de una tristeza oceánica. Se negaba sistemáticamente a salir al patio central durante las horas de recreo, aterrorizada ante la idea de que algún fotógrafo, apostado en una colina lejana, pudiera capturar su degradación física con un teleobjetivo. Prefirió el aislamiento voluntario. Pasaba horas interminables sentada en su pequeña silla, mirando la pared, devorada por sus propios demonios personales. ¿En qué pensaba durante esos silencios de plomo? Seguramente en la ruina económica que asfixiaba a su familia, en la decepción de su público y en el inmenso error de haber confiado en el exalcalde de Marbella. La ansiedad se apoderó de ella, manifestándose en dolencias físicas reales que la llevaron a convertirse en una visitante asidua de la enfermería del centro. De hecho, la enfermería se transformó en su pequeño refugio, el único lugar donde encontraba un poco de silencio, atención médica y una excusa válida para escapar del ruido y la hostilidad del resto de los pabellones. Hubo momentos de crisis agudas, traslados hospitalarios bajo fuertes medidas de seguridad que encogían el corazón de sus admiradores, y episodios en los que su entorno temió seriamente que su mente, sometida a tanta presión, no pudiera soportar el peso de la culpa y el encierro. Mientras el tiempo parecía haberse detenido en el interior de Alcalá de Guadaíra,
En el exterior se libraba una guerra sin cuartel. La puerta de la prisión se había convertido en un plató de televisión improvisado, un circo mediático que funcionaba las 24 horas del día. Reporteros de toda España montaban guardia bajo el sol abrasador de Andalucía y las lluvias de invierno, esperando captar a los familiares en los días de visita. Las imágenes de sus hermanos, con los rostros desencajados y ocultos bajo gorras y gafas de sol, entrando con grandes bolsas de ropa, alimentaban los programas de debate cada tarde. Y luego estaba el público, esa masa informe y pasional que la había elevado a los altares y que ahora se dividía en dos trincheras irreconciliables. Por un lado, los fans acérrimos, un batallón de leales que se negaban a aceptar la sentencia de los jueces. Fletaban autobuses desde distintos rincones de la geografía española para plantarse frente a los muros grises de la cárcel. Imaginen la escena surrealista. Decenas de mujeres de edad avanzada, portando pancartas con mensajes de apoyo, cantando a grito pelado canciones como Marinero de Luces o Se me enamora el alma, con la esperanza de que la brisa llevara esas melodías hasta la ventana de su ídolo para consolarla. Era un fanatismo ciego, casi religioso. Por el otro lado, una sociedad indignada, asfixiada por una crisis económica brutal, que veía en la tonadillera el símbolo perfecto de la corrupción impune. Para estos detractores no había piedad. Exigían que devolviera hasta el último céntimo, que no tuviera privilegios y que cumpliera su condena íntegramente. Isabel, aislada del mundo, era el epicentro de un terremoto social que sacudía los cimientos morales del país, mientras los días se tachaban dolorosamente en el calendario de su celda, acercándola a una salida que, lejos de ser la salvación, se convertiría en su siguiente condena. El reloj de arena finalmente agotó sus granos. Llegó el día que tanto había soñado en la penumbra de su celda, pero la realidad de la libertad fue mucho más amarga de lo que jamás imaginó. Era el año 2016 cuando las pesadas puertas de Alcalá de Guadaíra se abrieron por última vez para ella. La expectación era máxima. Decenas de cámaras, reporteros y curiosos se agolpaban en la salida. Y allí apareció Isabel, vestida con discreción, oculta tras sus inseparables gafas oscuras, intentando proyectar una imagen de entereza, pero el cuerpo, a menudo, traiciona a la mente. Justo en el momento de subir al vehículo que la alejaría de su calvario, el mundo le dio vueltas. Aquel desmayo, aquel vaído que paralizó a España y que mencionamos al principio de nuestra historia, no fue teatro. Fue la liberación de años de tensión acumulada, el colapso de una mujer que había sostenido sobre sus hombros el peso de la vergüenza nacional. El coche arrancó, dejando atrás los muros de hormigón, pero llevándola hacia una prisión aún más cruel. El desprecio público y una finca convertida en un mausoleo de deudas. El regreso a Cantora no tuvo nada de triunfal. Aquella casa, que en su día fue el símbolo de su poderío, de sus fiestas flamencas hasta el amanecer y de su amor con el torero, la recibió en un silencio sepulcral. Las paredes parecían cerrarse sobre ella. No había dinero en las cuentas bancarias, solo requerimientos judiciales, embargos y una asfixia económica que le recordaba a los peores miedos de su infancia en el Tardón. La maquinaria de generar billetes se había atascado. Los promotores dudaban en contratar a una artista con antecedentes penales, y las marcas huían de su imagen manchada. Isabel se encerró a cal y canto, acompañada únicamente por su hermano Agustín y por su anciana madre. Creía que en ese aislamiento encontraría la paz, que el tiempo curaría las heridas y borraría el estigma del escándalo marbellí. Pero el destino, siempre irónico, le tenía reservada la traición más dolorosa. Una puñalada que no vendría de un juez, ni de un periodista, ni de un antiguo compañero despechado, sino de su propia sangre. Para entender este golpe devastador, debemos recordar el testamento del recordado torero. Durante décadas, Isabel había mantenido una guerra fría con los hijos del primer matrimonio de su marido, alegando que un misterioso robo en Cantora la había dejado sin los trajes de luces y los objetos personales que ellos reclamaban. Toda España creyó esa versión, o al menos la aceptó por cansancio. Hasta que llegó el fatídico 2 de agosto. Ese día, su hijo, buscando algo en las inmensas estancias de la finca, abrió una puerta que siempre había estado cerrada con llave. Lo que encontró allí dentro dinamitó la familia para siempre,
eran las pertenencias de su padre. Los trajes, los capotes, los recuerdos que su madre había jurado que no existían. El engaño quedó al descubierto ante los ojos de su propio hijo, desatando una guerra civil mediática sin precedentes. El heredero, sintiéndose estafado emocional y económicamente, se sentó en un plató de televisión en un programa que batió todos los récords de audiencia. Allí, desgarrado por el dolor, desgranó las mentiras de su progenitora, exponiendo sus maniobras financieras y dejándola completamente desnuda ante la opinión pública. «Me han engañado toda mi vida», sentenció con la voz rota. Esa noche, el mito de la madre abnegada se hizo añicos frente a millones de espectadores. Tras esa brutal exposición, la soledad de la diva se volvió absoluta. Imaginen vivir en una inmensa propiedad rural, rodeada de hectáreas de campo vacío, sin el cariño de tus hijos, sin el consuelo de los aplausos y acorralada por los bancos. Las amistades de conveniencia, esas que aplaudían sus gracias en la Marbella del derroche, habían desaparecido como espejismos en el desierto. Solo quedaba el eco de glorias pasadas. Isabel se vio obligada a poner a la venta propiedades que tanto amaba, a malvender recuerdos y a embarcarse en giras exhaustivas no por pasión al arte, sino por la pura necesidad de saldar cuentas con la justicia y evitar volver a pisar un centro penitenciario. Se convirtió en una prisionera de su propia leyenda, condenada a cantar sus penas sobre un escenario mientras por dentro estaba completamente rota, y en medio de este páramo emocional llegó el golpe final, el evento catastrófico del que nunca se recuperaría verdaderamente. Doña Ana, la matriarca, la mujer que la forjó, que la protegió y que diseñó su camino hacia la cima, partió de este mundo. Su luz se apagó para siempre tras una larga vida, dejando a Isabel en una oscuridad total. Ana no era solo su madre, era su brújula, su escudo y su confidente más férrea. Con su viaje sin retorno, se rompió el último eslabón que la unía a la niña inocente que cantaba para sacar a su familia de la precariedad. Cuentan los más cercanos que, tras esa pérdida irreparable, la artista se sumió en un luto aún más denso que el de su viudedad, deambulando por los pasillos de Cantora, aferrada a los recuerdos y llorando ausencias irremediables. ¿Valió la pena? Es la pregunta que inevitablemente flota en el aire al repasar esta biografía monumental. Aquella niña aterrorizada por la escasez, que juró frente al espejo que jamás volvería a pasar penurias, acumuló riquezas incontables, joyas deslumbrantes y el fervor de un país entero. Pero en su carrera obsesiva por asegurar su futuro y su estatus, cruzó líneas rojas que la llevaron a la más profunda de las miserias. El miedo a la pobreza la empujó a tomar decisiones que la dejaron más desprovista que nunca, sin prestigio intacto, con una familia fracturada y con la mancha imborrable de la falta de libertad. Hoy, Isabel Pantoja sigue poniéndose la bata de cola. Sigue saliendo a los escenarios, alzando la barbilla y clavando la mirada en el infinito, exigiendo un respeto que muchos ya no le profesan con la misma devoción ciega. Sigue cantando maravillosamente bien, porque el talento es lo único que la justicia y la vida no le pudieron arrebatar. Pero cuando las luces se apagan y el telón cae, la sombra de las finanzas turbias de Marbella, el frío imborrable de la celda y el enorme peso de su propia ambición la acompañan, paso a paso, de regreso al camerino. El caso Malaya no solo le costó su fortuna y sus años más amargos, le costó, para siempre, su lugar intocable en el Olimpo de los dioses del espectáculo.